Amados, estamos a punto de comenzar la lectura y el estudio del libro La Educación, que fue escrito por nuestra hermana Elena de White en el año 1903. La Educación tiene 35 capítulos y cada semana estudiaremos uno de esos capítulos y realizaremos una síntesis que compartiremos juntos. En este libro, la señora White nos deja esta singularísima declaración: la obra de la educación y la obra de la redención son una. Elena White se ocupa de los grandes principios guiadores de la educación en su sentido más amplio y más abarcante. En sus páginas hallaréis percepciones guiadoras de la verdadera educación. Es nuestro deseo que disfrutéis con este estudio y que el Señor bendiga la lectura de este libro. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. El día de hoy nos toca el estudio del capítulo número 25 del libro de la educación. Y es un gusto poder estar en esta noche compartiendo con ustedes pues la palabra. Pero quisiera, antes de comenzar, quisiera que me apoyaran ustedes para inclinar su rostro y pedir la petición a nuestro Dios de que nos acompañe, nos dirija y que a cada uno de los que están viendo en esta noche pues el repaso, si alguno tiene alguna petición, puede ponerlo ahí en el chat para que como iglesia podamos estar atentos de sus necesidades y poder orar por cada uno de nosotros. Y les invito entonces a inclinar el rostro. Querido buen Dios, te damos gracias porque eres bueno y generoso, porque sin duda alguna, Señor, tú nos cuidas y nos proteges. Señor, te pido que en este momento que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender el capítulo que tú tienes para nosotros, para que podamos, Señor, discernir lo que es lo que tú marcaste y nos dijiste con hermana Elena, para que podamos dirigir nuestras vidas y sobre todo, Señor, poder educar a nuestros hijos, a nuestros miembros de iglesia y a nosotros mismos. Acompáñanos. En Jesús. Amén. El título es La educación y el carácter. Se enfoca más en la complacencia del yo. Por eso es que muchas de las instituciones que hoy conocemos, incluso nosotros como padres, fomentamos la complacencia del yo. No lo digo yo, lo expresa el libro, ¿no? ¿Por qué? Normalmente buscamos ser más competitivos, tienes que ser mejor que fulano, mira, fulano lo hizo así, tú puedes hacerlo mejor. Tal vez en alguna ocasión lo hemos dicho a nuestros hijos o escuelas que están preparando jóvenes competitivos porque muchas de las universidades o de las instituciones hablan de acerca de ser competentes, de ser más fuerte, de ser más inteligente, y la sabiduría es buena, pero el conocimiento y la sabiduría son muy diferentes. Y algunas de nuestras escuelas se dedican más que nada al conocimiento, renombradas, o sea, ¿a quién no le gustaría estudiar, que su hijo o uno mismo estudiara en una escuela de prestigio, muy renombrada porque te va a ser superior a los demás? Yo creo que a muchos nos ha pasado por la mente, incluso nosotros tenemos instituciones para los que no nos conocen o es la primera vez que nos visitan. Como iglesia, nosotros tenemos instituciones educativas muy sencillas tal vez, algunos como padres, incluso como miembros, tenemos nuestros hijos ahí
Y con el paso del tiempo, algunos que han conocido, a lo mejor y se dan cuenta, porque hay, pues cada cabeza es un mundo y tienen una idea de decir, no, en escuela no, no es muy competitiva, no es de los primeros lugares, y es cierto, la escuela tal vez no enseña acerca de ser competitivos o de hacerte científico, ¿no? O ciencia. Es correcto. Nuestras escuelas buscan valores morales, que es la principal principio educativo que marca el libro, los valores morales. La educación no es todo. Entonces, el libro se enfoca y pues exclusivamente acerca de lo que es el carácter, ¿no? Quisiera leerles una cita del hermanaje de Juan y dice lo siguiente: la verdadera educación contrarresta la ambición egoísta, el afán de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad, que constituyen la maldición de nuestro mundo. Y es así como hace énfasis acerca de todos algunos rasgos, a lo mejor que los líderes actualmente tienen. Lo que es el poder. ¿Quién no le gusta tener el poder? ¿Quién no le gusta ser una persona influyente? La influencia. Los jóvenes ahora conocen los influencers porque influyen. ¿Quién no le gustaría hacer esto? ¿Quién no le gustaría estar prácticamente arriba de la pirámide, en este caso de gerencial? ¿A quién no le gustaría ser el máximo, que lo que tú digas se hace? ¿A quién no le gustaría que si tú haces esto, los demás lo imitaran? De eso se ha encargado la educación o la educación que da el mundo acerca de ser mejores. Y eso, pues dice la escritora, hace mucho hincapié que esa no es la verdadera educación, sino que es una maldición. ¿Por qué? Porque pues vemos que en este mundo, por lo menos aquí en nuestro país, la gente normalmente eh, pues se alimenta de otras personas. ¿En qué lugar? Bueno, se aprovechan del más débil, se enriquecen a través de los pobres. Entonces, ese tipo de educación es la que no funciona en nuestro país, o esos puntos que nosotros queremos darle a nuestros hijos de ser los mejores sobre alguien o sobre algo, porque tienes que ser el mejor más que los demás, pues es un punto que la autora nos marca, y por eso es que lo repito y lo repito, porque nosotros a veces creemos, pensamos que esa es la verdadera educación. Continúa la autora diciendo que cada cosa que nosotros hagamos debe de ser de corazón para evitar la rivalidad, ya que las personas que se la pasan midiéndose o comparándose con los demás, él hizo esto, él hizo aquel, yo puedo, no son juiciosas, así lo describe la autora. Entonces dice que debemos de perfeccionar nuestros talentos y nuestra fidelidad. Y continúa que los otros debemos de cuidar, pues prácticamente no caer en la nueva doctrina que se expresa, que es acerca de la emulación y la rivalidad, ¿no? Aunque la rivalidad la he marcado ahorita al principio, pero la emulación, si para los que no conocemos, la emulación es nada más que imitar a alguien, y no solamente imitar, a veces es superar a alguien. Entonces así nos van formando en nuestro carácter desde pequeño a veces, y eso hace que nosotros crezcamos con cierta infelicidad, que no estemos satisfechos porque siempre estamos compitiendo contra alguien. Entonces eso no nos llena nunca y nos hace ser inestables, insatisfechos. ¿Por qué? Porque la rivalidad siempre se da, siempre se está marcando en la educación.
Continúa que no solamente existen los métodos, sino los materiales. Los métodos que se refiere el autor es en los que mencioné, que el método de la rivalidad, el método de yo, de satisfacer el yo, el método de la emulación, esos son los métodos, pero los materiales con los que educamos a nuestros muchachos desde pequeños o incluso de grandes, debemos material. ¿Y qué tipo de materiales? Bueno, en los materiales se refiere a los libros que leemos, a los autores que nosotros le damos a nuestros hijos, de decir, mira, este autor es buenísimo, te lo voy a léelo porque vas a aprender mucho acerca de cómo vender, cómo ser más grande que los demás, cómo te va a ser perfecto prácticamente en conocimiento. Entonces muchas veces el autor no tiene principios morales, que es lo que marca puntualmente la autora, que los principios morales son los que valen más que el conocimiento. Entonces el autor no tiene ningún principio moral, anda haciendo otras cosas. La gente, incluso en la literatura que leen, pues no expresa ningún valor moral, simplemente competencia y ganar. También habla acerca de los novelistas, que los novelistas pues presentan un mundo mágico en castillos, en lugares de ricos, pero no, pues prácticamente te pierden de lugar. Te dice la autora que no es apegado a la realidad. Entonces, muchos de nosotros perdemos tiempo, eso también marca, que perdemos tiempo en ese tipo de novelas, donde no presentan nada acerca de la realidad. Los materiales entre los que hablan, aparte de los que acabo de mencionar, está la Biblia mal enfocada. Eh, hay doctrinas que se toman de la Biblia que están mal enfocadas, que incluso se dan en las escuelas, que privan a los jóvenes de ciertos tesoros muy valiosos que están en ella. Entonces, la misma Biblia, mal explicada o en un sentido diferente, es una maldición también porque no se está dando completamente con el sentido que se debe. La, en la página 192 de mi libro y del capítulo 25, es la tercera hoja aproximadamente, habla acerca de todos los peligros que tienen los jóvenes al entrar al mundo y enfrentarse con esa realidad. Hay tantas tentaciones que deben de vencer y deben de estar capacitados para afrontar cada una de las tentaciones, porque es muy fácil caer. Ustedes como adultos no lo han experimentado. Ninguno se ha, en este caso, librado de no haber pecado. Y dentro de lo que marca o lo que comenta la autora, que eso fue casi hace 107 años, no sé cuándo se escribió el libro, pero sí sé cuándo murió la autora. Entonces, casi 100, sí, por lo menos 107 años lleva. Y ella hablaba acerca de todas estas tentaciones. No sé si la suena. Es la tentación de divertirse, de satisfacer sus sentidos, de darse lujos, de la ostentación, de la extravagancia, el engaño, el fraude, el robo y de caer en una rutina. Todas estas tentaciones son las que están en el mundo. Cuando nuestros muchachos salen a enfrentarlos, siempre se van a topar con eso. Entonces, lo primordial es desde que antes se forma el carácter para ir dando las herramientas para enfrentar todos estos desafíos. Eh, el espiritualismo habla de siempre satisfacer al yo, de que todo lo que uno hace no debe de ser condenado, que debes de, como quien, no te debes de preocupar por lo que hiciste, ni por lo que estás haciendo. Todo
es perdonable para Dios, todo es aceptable para Dios. Y es lo que se está, pues son las corrientes que ahorita están. No hables mucho de las personas, no las hieras, y no estoy diciendo que le faltemos el respeto, sino en el sentido de la manipulación de que tú no debes de decirle nada a nadie, ni de juzgarla, si le gusta ciertas inclinaciones, si les gusta su manera de vestir, si les gusta su manera de actuar. De hecho, hay corrientes donde de nuestros mismos pues simpatizantes, se podría decir, que si tú les preguntas, oye, esta iglesia, no, porque no me dejan ser como yo quiero. Siempre el yo está delante de de lo que le gusta a Dios. Entonces, pues todas estas sensaciones tienen que ver con el espiritismo. ¿Por qué? Porque siempre es satisfacer al yo. Y eso es lo que habla en esta sección, de tener alerta, porque todas estas cosas van a estar presentes, y que no te dejes guiar por cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, y que tú te debes de enfocar más que nada a servir a Dios. La autora termina su capítulo dando recomendaciones. Parte de las recomendaciones y las leyes divinas que han sido pues prácticamente desde siempre no han cambiado, son las mismas y tienen que ver con dos reglas: amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre que tengamos estas reglas presentes, nunca vamos a caer en las tentaciones. También cierra con la única salvaguarda que hay, que existe, que es siempre mirar a Jesús, siempre ver su vida, su carácter de Él. Es la única persona que debemos imitar. Y dice que los mandamientos, se los voy a leer, los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Tenemos todas las soluciones, tenemos todas las recomendaciones, es de nuestra única objetivo es seguirla. Si nosotros no queremos hacerlo, nunca podemos decir que nadie nos recomendó y que nadie nos dijo nada. Quisiera, hermanos, en esta noche terminar esta sección, y agradezco por los que se quedaron hasta el final. Quisiera orar por cada uno de nosotros y podernos despedir. Que Dios les bendiga siempre. Les apreciamos mucho y no se pierdan, vamos a estar continuando con cerrando ya este capítulo, perdón, este libro. No se lo pierdan, hermanos, y síganse conectando. Cualquier petición, por favor, o agradecimiento, déjenlos ahí en los chats. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque has permitido, Señor, poder en esta noche aprender acerca de la importancia del carácter y todos los beneficios que hay, Señor, si seguimos tus leyes, tus estatutos, tu ejemplo, Señor. Te pido por cada uno de nuestros hijos y nuestros jóvenes, Señor, que tú los guíes, que tú los prepares, Señor, para enfrentar las tentaciones del mundo. Y te pido por cada uno de nosotros para que nos ayudes a darle las herramientas necesarias. Instrúyenos a nosotros como padres, instrúyenos a nosotros como maestros para preparar a jóvenes exitosos, no para el mundo, Señor, sino para ti. Te pido que nos guíes siempre en Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos.
todos a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombro ofreciendo eternal salvación. El Santo